Soy el pastor José Juárez de la Primera Iglesia Bautista da Colony en el estado de Texas. Le estamos invitando a que se suscriba a nuestro canal YouTube, en donde vamos a darle más información en nuestra página pibdacolony.org. Sean bendecidos en este día. El tema de esta oportunidad es Dios con nosotros. Dice la Escritura en el Evangelio según Mateo capítulo 1, versículo 23. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mis hermanos, esa palabra traducido, Spurgeon lo define así. Me gusta su comentario. ¿Por qué es necesario que la palabra hebrea Emmanuel sea traducida? ¿Acaso no fue para mostrar que se refiere también a nosotros los gentiles y por tanto debe ser traducida necesariamente a uno de los idiomas principales del mundo gentil de aquel entonces, es decir, el griego? Esta palabra traducido, usada en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y los 3 idiomas empleados en el título que pusieron sobre la cruz en su muerte, muestran que Él no es únicamente el Salvador de los judíos, sino que también lo es de los gentiles. Traducido debe significar que diferentes naciones están involucradas. Tenemos el texto expresado primero en el hebreo, Emmanuel, y luego es traducido a la lengua gentil, Dios con nosotros, siendo interpretado para que sepamos que somos invitados, que somos bienvenidos, que Dios ha visto nuestras necesidades y ha provisto para ellas, y que ahora podemos venir libremente. Inclusive nosotros, que éramos pecadores pertenecientes a los gentiles y que estábamos muy alejados de Dios, preservamos ambas formas del nombre precioso con amor reverente y esperemos el feliz día en el que nuestros hermanos judíos unan su Emmanuel con nuestro Dios con nosotros. Nuestro texto habla de un nombre de nuestro Señor Jesús. Se dice, y llamarás su nombre Emmanuel. En estos días ponemos a los hijos nombres que no tienen un significado particular. Tal vez son los nombres del padre o de la madre o de algún pariente respetado. Pero como regla general, los nombres de nuestros hijos no tienen un significado en especial. No sucedía así en los tiempos antiguos. Entonces, los nombres significaban algo. Los nombres que aparecen en la Escritura, como una regla general, contienen una enseñanza, y este es el caso especial de cada nombre atribuido a nuestro Señor Jesús. Dios con nosotros. Veamos qué significa para nosotros Dios con nosotros. Quedémonos a una distancia reverente de ella. Como Moisés se quedó retirado cuando vio a Dios en la zarza y se quitó el calzado de sus pies,
sintiendo que el lugar que pisaba, tierra santa era. Este es un hecho maravilloso. Dios, el infinito, una vez moró en el frágil cuerpo de un niño y acampó en la forma sufriente de un hombre humilde. Dios estaba en Cristo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Jesucristo es el Emmanuel tan esperado, lo que significa que Dios está con nosotros. Mateo capítulo 1, 22 al 25. Jesús es la palabra, es el Logos divino, que está a la vez con Dios y es Dios. Juan 1:14. Jesús tomó carne humana y habitó entre nosotros. Él es completamente Dios y completamente hombre, nos dice Juan 1:18, en Colosenses 1:19 también. Jesús es lo que significa que Dios esté con nosotros. Se vació a sí mismo y se humilló a sí mismo, tomando la forma de un siervo para identificarnos y empatizar con los pecadores a quienes vino a salvar. Filipenses 2:6. Rompió el muro divisorio de hostilidad entre Dios y nosotros, dice Efesios 2:14. Sacrificó su propia vida en la cruz por nuestros pecados, borrando así nuestra deuda, Colosenses 2:13 y 14, a través de la fe en Cristo. Podemos reconciliarnos con Dios, en Romanos 5:10. Como Dios y como hombre, Él está calificado para actuar como mediador entre nosotros. Él hizo la paz entre Dios y nosotros por su sangre derramada en la cruz. Colosenses 1:20, de esta manera Jesús demuestra que Dios nos ama, en Romanos 5:8. Nadie tiene mayor amor que dar su vida por sus amigos. Dios está con nosotros en el sentido de que envió a su Hijo a vivir, a morir y a resucitar por nosotros, para que podamos ser perdonados, podamos ser aceptados, reconciliados y amados por el Padre. Antes de su ascensión, Jesús prometió enviar a sus discípulos otro ayudante, el Espíritu Santo. Léalo en Juan 14, en los versículos 16 y 17. Y ahora, en segundo lugar, acerquémonos y consideremos el tema con más detalle. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Dios con nosotros. Quizá no vamos a llenar todo el tema en esta mañana para exponer todo el significado de este breve texto, Dios con nosotros. Pues me parece que contiene la historia completa de la redención. Sugiere que el hombre está sin Dios y que Dios se ha apartado del hombre por culpa del pecado. Parece que me habla de la vida espiritual del hombre cuando Cristo viene a él y se forma en él la esperanza de gloria. Dios tiene comunión con el hombre y el hombre vuelve a Dios y recibe otra vez la imagen divina como al principio. Sí, el cielo mismo es Dios con nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo se nos da a conocer plenamente a Dios. Se revela como nuestro Redentor. Primera Pedro 1, 18 y 19.
Jesús es Dios con nosotros como el reconciliador. Una vez estuvimos separados de Dios a causa del pecado, dice Isaías 59:2. Pero cuando Jesucristo vino, nos trajo a Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dice 2 Corintios 5:19. Jesús no solo es Dios con nosotros, sino también Dios en nosotros. Dios viene a vivir en nosotros a través de Jesucristo cuando nacemos de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El Espíritu de Dios vive en nosotros y somos su morada, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Esta gloriosa palabra Emmanuel significa, primero, que Dios en Cristo está con nosotros en una asociación muy cercana. La partícula griega utilizada aquí es muy vigorosa y expresa la forma más fuerte de con. No es simplemente en compañía de nosotros, como lo expresaría otra palabra griega, sino con, juntamente con y compartiendo con. Esta preposición es un remache ajustado, un vínculo firme que implica, si no es que declara, una comunión íntima. Dios está íntimamente y peculiarmente con nosotros. Ahora, piensen por un momento y verán que Dios, por medio de un hecho real, se ha acercado a nosotros en una íntima asociación. Debe haberlo hecho, pues ha asumido nuestra naturaleza, literalmente nuestra naturaleza, carne, sangre, huesos, todo lo que constituye un cuerpo, mente, corazón, alma, memoria, imaginación, juicio, todo lo que hace racional a un hombre. Nuestra personal apropiación de la verdad delante de nosotros. Un tercer punto. Dios con nosotros. Entonces, si Jesucristo es Dios con nosotros, vayamos a Dios sin preguntar ni dudar nada. Quien quiera que seas, no necesitas un sacerdote ni intercesor para que te presenten a Dios. Pues Dios mismo se ha presentado a ti. ¿Son niños ustedes? Entonces vengan a Dios en el niño Jesús, que durmió en el pesebre de Belén. Oh, ustedes, señores, de cabello gris, blanco, no necesitan quedarse atrás, sino que como Simeón, vengan y tómenlo en sus brazos y digan: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Dios envía un embajador que no inspira ningún miedo. El heraldo del cielo se aproxima a nosotros sin yelmo, ni cota de malla, ni llevando lanza, sino que
una bandera blanca es sostenida por la mano de un niño, en la mano del elegido del pueblo, en la mano de uno que murió en la mano, de uno que aunque esté sentado en la gloria, muestra aún la señal de los clavos. Dios viene a nosotros como uno semejante a Él o a mí. No tengas miedo de acercarte al manso Jesús. No te imagines que necesitas estar preparado para una audiencia con Él o que necesitas la intersección de un santo o la intervención de un sacerdote o de un ministro. Cualquiera pudo haberse acercado al bebé en Belén. El buey de cuernos largos, creo que comió del heno sobre el que dormía el niño Jesús. Y no temió. Jesús es el amigo de cada uno de nosotros, independientemente de cuán pecadores e indignos seamos. Ustedes, los pobres, no deben temer venir, pues, vean, Él ha nacido en un establo y tiene por cuna un pesebre. No pueden encontrar peor habitación que esa y ustedes no son más pobres que Él. Vengan y den la bienvenida al príncipe de los pobres, al salvador de los campesinos. No se queden atrás por miedo a no ser dignos. Los pastores vinieron a Él con todo y su desaliño y olor a hierba de monte. Y no leo que se hayan demorado para vestirse sus mejores galas, sino que con la ropa que se cubrían esa fría noche, se apresuraron tal como estaban para ir a la presencia del bebé. Dios no mira los vestidos, sino los corazones. Y acepta a los hombres cuando vienen a Él con espíritus dispuestos independientemente de que sean ricos o pobres. Vengan, entonces, vengan y sean bienvenidos, pues Dios ciertamente es Dios con nosotros. Este hombre exigente y bondadoso, duro y comprensivo, tenía un atractivo personal que arrastraba tras de sí a todo el mundo. La gente le seguía a todos lados. A pesar de la sencillez de su vida, su presencia infundía respeto y confianza, admiración, asombro, entusiasmo. Juan el Bautista se queda impresionado en su primer encuentro con Jesús, dice en Mateo 3:14. Andrés y Juan le siguen solo con verlo, Juan 1:35 al 40, y hablan después de él con tal entusiasmo a su grupo de amigos que en cuanto ellos se encuentren también con él, le siguen sin vacilaciones. Basta una indicación suya para que dejen sus bienes y a sus padres y se vayan tras él. Mateo 4:18 al 22. Una vez en que Jesús les preguntó si querían abandonarle, contestaron consternados: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6:68. La gente se le ofrece incondicionalmente: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo 8:19. Un capitán del ejército romano se humilla ante él con un respeto sumamente delicado, pues no se considera ni digno de recibirlo en su casa. Los discípulos quedaron llenos de temor y admiración.
ante la serenidad con que domina una tormenta en el lago. Cayeron de bruces en tierra, Mateo 17:6, cuando Él se transfiguró ante ellos. Los 12 estaban sorprendidos de continuo ante aquel hombre que hablaba con toda serenidad de la muerte violenta que le aguardaba. Todos quedaban maravillados ante sus enseñanzas y sus prodigios. Siga usted a Cristo este día y acéptelo como su Salvador personal. Acéptelo como su Señor y Él le dará esa situación de Dios con nosotros. Permanecer en Dios con nosotros es una victoria. Que el Señor le bendiga.